Concluye otra jornada en la primera división del fútbol femenino español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos del fin de semana en la jornada número 27 de la Liga F. Estando cada vez más cerca de la conclusión en otra campaña más en el fútbol femenino español, llega a nosotros la oportunidad de destacar su última gran jornada de cara a la ilusión por la supervivencia, la determinación de cara al boleto por Europa y tal vez la dinámica de ya conocer a quién será llamada la mejor del fútbol español por otra categoría más. A lo largo de este análisis trataremos de conocer los momentos clave para la finalización de las ambiciones y sueños de los grandes conjuntos que conforman la Liga F para esta campaña 25-26 y lo que puede llegar a representar este cierre de temporada. Antes de comenzar, como siempre, también, por supuesto, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir el desarrollo de esta jornada número 27 en la Liga F, dando un vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Para ello comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Alhama y Real Club Deportivo Español que concluiría 1-3. Además de ello, el duelo entre Granada y Costa de Tenerife que concluyó 1-1. Por supuesto, también el enfrentamiento entre FC Badalona Women y Athletic Club culminaría con un 0-1. Por supuesto, también el sorprendente enfrentamiento entre Dutch Logroño y Madrid Club de Fútbol Femenino que mantiene a el equipo cada vez más cerca de la salvación por un marcador de 3-0. Más adelante encontraríamos la victoria apretada en beneficio de Real Madrid por un marcador de 0-2 ante Sevilla. Además, también el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Sociedad Deportiva Eibar que concluyó 4-0. Una gran segunda parte por parte del conjunto colchonero. Además, también la jornada se cerraría con el enfrentamiento entre Depor y la Real Sociedad de Fútbol, enfrentamiento que concluyó 1-2. Y por ahora representa que las Shuriurdin están cada vez más cerca de cumplir el sueño a Europa. Además de ello, la clasificación de la primera división del fútbol femenino español se mantiene con Levante, Unión Deportiva y Alhama en posiciones de descenso. De cara a la sumatoria en puntos de Alhama, todavía Dutch Logroño no logra la oportunidad de supervivencia matemática. Tendrá que sentenciarse en las próximas jornadas. Además de ello, de cara a la media tabla, encontraríamos a Madrid Club de Fútbol Femenino y Badalona Women. Además, también en el Athletic Club y, por supuesto, en la zona alta de la clasificación de cara a las posiciones europeas, encontraríamos a Costa de Tenerife, quinta en la clasificación, con 50 puntos. Más adelante, Atlético de Madrid, cuarta en la clasificación, vuelve a las primeras cuatro posiciones, las colchoneras con 50 puntos, mejor diferencia del margen de goleo. Y además de ello, también interesante que se mantiene tercera en la clasificación con 10 puntos de diferencia la Real Sociedad. Y por supuesto, de cara a las primeras dos posiciones, encontraríamos a Real Madrid con 63 puntos. Y por supuesto, por otra jornada más, líder de la clasificación en el fútbol español femenil en su máxima categoría, Fútbol Club Barcelona, por supuesto, pendiente a desarrollarse su enfrentamiento. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación de estos grandes conjuntos, pasaríamos a destacarles efectivamente de forma individual. Para ello comenzaríamos destacando el duelo entre Alhama Club de Fútbol y Real Club Deportivo Español, enfrentamiento que concluye 3-1 y por ahora representa que la temporada del conjunto Perico se nota bastante que ya ha concluido por la posibilidad de establecerse en una zona más alta de la clasificación y la perspectiva por parte de Alhama de que tal vez la pelea por la salvación puede llegar a definirse hasta el final. Como veíamos al principio, todo se mantiene en que Alhama matemáticamente puede llegar a mantenerse cerca de Dutch de cara a la posibilidad de poder llegar a retener menos de 6 puntos de diferencia, pero por supuesto ello también confiere que a la hora de que ahora mismo Levante Unión Deportiva es el único equipo que podemos llegar a decir de forma acertada que va a descender, perdón, que no va a retener la categoría. Ello también mantiene la propuesta de que hasta las últimas dos jornadas sabremos la confirmación del descenso, o por lo menos parece que será así, de cara a las últimas dos victorias consagradas de Alhama en las últimas tres jornadas.
Ello también se validaba en un partido bastante cambiante y en el que específicamente la sorpresa se desarrollaba a través de la apertura del marcador y justamente en los primeros minutos de juego, en una juzgada aislada, llegaba el beneficio por parte de Martínez y además de ello, como siempre, la demostración de una futbolista de primer nivel que aunque se le ha pedido que hiciese milagros por parte de Belén Martínez, a la que mencionábamos, eh, que pueda llegar a demostrar sus cualidades, el que te ayude en este tipo de partidos, demuestra que, bueno, la temporada de Alama es algo decepcionante porque esperábamos más y fue la oportunidad de depender muchas veces de cosas anexas o no anexas, la oportunidad de básicamente esperar a que todo funcionase a través de inercia y pues vemos lo que pasó por ahora, que están en la zona baja y tarde o temprano parece que son favoritas a descender, al igual que Levante y Unión Deportiva. Por parte del Real Club Deportivo Español, bueno, nos confiere la idea de que equipos como Sevilla, Real Club Deportivo Español tienen el potencial para mejorar futbolísticamente de cara a cierre de campaña, pero también al igual que Depor o Real Madrid Club de Fútbol Femenino, parece que la temporada ya no confiere de tanta evolución y con ello el desgaste de más de 27 jornadas de alto nivel empiezan a pesar. De ahí los errores de concepto y la dinámica de lo que representó esta dura derrota, en el que hasta la siguiente jornada Dutz tendrá que soñar con poder llegar a lograr la oportunidad de permanecer de forma matemática. Además de ello, también aprovecharíamos para destacar el cierre de campaña de Badalona Women y Athletic Club. Por ahora, dos equipos que ya no se moverán tampoco de la zona baja, de la media baja de la clasificación, pero aún así certifica una temporada con mucho talento y buenas opciones para destacar. Por supuesto, teniendo en cuenta que una tiene una de las mejores opciones de cara a bloque defensivo de cara al renombre de sus figuras, como Badalona, un equipo al que no le confiábamos tanta posibilidad de estar en la media tabla. Lastimosamente, bueno, el margen de su experiencia o lo que nos ha demostrado en los últimos años nos sigue confiriendo un equipo que tiene estos saltos y veremos si con la multipropiedad de la que ahora forman parte podemos llegar a ver un equipo con algo más de crédito competitivo y además de ello que tenga valor y respeto para el fútbol femenino español, especialmente por la zona regional, Cataluña. Por parte de Athletic Club, la dinámica se centra en ya hablar de lo que es una temporada interesante para no repetirnos de más de lo que hemos visto en el pasado, una en la que, hey, cuando eres el equipo dominante de cara a los intentos de remate, tarde o temprano una entra y probablemente es la más difícil y con ello justamente veíamos el gol de Anascona. En general, una victoria positiva. Demuestra también que futbolistas de primer nivel para la medular tarde o temprano pueden llegar a demostrar un nivel importante para el cierre de campaña y para la transición que tarde o temprano vivirá Athletic Club de la mano de la Sirene Oguiza, de la mano de futbolistas como Evilariño, además de ello la rotativa con Gurtubay, además de ello Sara Ortega, ya clásica en el equipo y por supuesto para esta temporada de Daniela Agote, ya que varias de estas futbolistas referentes como Nerea Nevado, o además de ello, por supuesto, hablando de Anel Expuru, tienen la posibilidad de salir del equipo para esta temporada, lo cual parece un margen interesante para pues, la progresión de sus carreras. Y además de ello, que hay varios equipos interesados a nivel europeo de cara a su posibilidad de talento por parte de Athletic Club. También las Clara Nevado en general. Con ello, parece que esta será la oportunidad de ver un Baby Athletic que vivirá una transición para el cierre de campaña. Por ello, digamos que es la oportunidad de decir, hay que aprovecharles por ahora en este cierre de campaña, porque nunca se sabe cuándo la fiesta va a terminar. Por ahora, un cierre de campaña no tan positivo para Athletic Club, pero que nos sigue demostrando que el trabajo institucional de este gran equipo sigue siendo muy prometedor. Con ello, pasaríamos a destacar uno de los grandes duelos de la jornada, que ya representan un cierre de campaña para Real Madrid más de nombramiento, de un valor honorífico que de certificación deportiva. Por supuesto, está el valor añadido del margen monetario en representar estar en la zona más alta de la clasificación posible. No es lo mismo ganar que, por ejemplo, si eres tercera o cuarta en comparación a la segunda por los derechos televisivos y en general, aunque por ejemplo en la Liga F, conjuntos como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, hay que decir que ganan más por los derechos televisivos, aunque es un margen en el que se trata de equilibrar todo para el beneficio de la Liga F y tratar de demostrar todavía crecimiento competitivo unificado. Pero como siempre vemos, pues ello no siempre genera
diríamos, justicia o equilibrio en general. Pero a lo que vamos por parte de Real Madrid es la propuesta de una temporada en la que pues ya todo se mantiene en tratar de rotar, la dinámica de que por lo menos Pau Quesada demuestre tiempo. Además de ello, futbolistas de primer nivel validen que pueden llegar a ser la medular o la nueva medular de Real Madrid. Esa ciencia cierta, por ejemplo, en el análisis que hacíamos semanas anteriores de si la temporada de Real Madrid es buena o mala, llegábamos a la conclusión de análisis que encontrarán en la descripción. Ahí podrán llegar a definir si creemos que esta temporada de Real Madrid es mala, buena o mala. Para no repetirnos, ahora mismo destacaríamos por parte de futbolistas como Naomi Feller, Linda Caicedo, Alba Redondo, fichajes de primera línea para el equipo, las renovaciones o potenciales renovaciones de las María Méndez, las Rocío Galvez, la dinámica de futbolistas de primer nivel con contrato actual y potencial a largo plazo de Eva Navarro y Sheila García, que en general la plantilla sigue teniendo un margen rotativo fuerte. Por supuesto, de cara a hablar de Real Madrid, se mantiene la duda de si este es competente ante su acérrimo rival, uno de color blaugrana. Pero en general se mantiene la duda de lo que mencionábamos. Esta temporada ya ha simplificado no ganar nada, ni pelear por nada de forma de finales directas, ni la pelea por el título, pero sigue confiriendo que el potencial de la plantilla está en la efectividad, en explotar a las cualidades de sus futbolistas clave, y con ello se siente totalmente desperdiciado que las Naomi Feller no fuesen figuras más constantes para el equipo, que futbolistas como Alba Redondo básicamente fueran un recambio de lujo, y la dinámica de posicionar a Linda Caicedo en zonas en las que puede llegar a destacar, pero en las que no muestra su potencial. Con ello, como siempre, un Real Madrid que por más de 27 jornadas nos ha demostrado que, como siempre decimos, el talento está ahí, pero la duda se mantiene en si la respuesta de cómo se ha podido llegar a explotar en el campo es el potencial más eficiente de el conjunto blanco. De ahí, bueno, veremos qué pueda llegar a acrecentar primero la duda de la continuidad de su directora deportiva, de su entrenador y la perspectiva de varias futbolistas clave para la historia de Real Madrid, como Caroline Weir y en general, más adelante, a lo largo del análisis que mencionábamos, si es buena o mala la temporada de Real Madrid, hablamos un poco más al respecto con ello, para no repetirnos de un resumen a un directo o en general. Destacaríamos que por lo menos vimos un partido eficiente por parte de futbolistas como Mel Proms, de cara a su experiencia. Se nota que la vacante que dejará Misa Rodríguez al cierre de campaña por lo menos puede llegar a estar latente, aunque necesitarán otra guardameta y especialmente una que tal vez pueda llegar a certificar el valor de los colores de la casa, con ello un ascenso desde el Castilla o las divisiones inferiores, así como ha sucedido con Irune Dorado, Iris Ashley, Pau Comendador. ¿Por qué no? Puede llegar a ser la oportunidad de seguir viendo que futbolistas referentes para Real Madrid, así como básicamente el crear a la próxima Atenea del Castillo, verá la representación y el valor agregado de lo que es Real Madrid, pueda llegar a ser útil para el conjunto y no depender constantemente de salir a fichar en Europa, porque aunque el presupuesto es amplio, la dinámica también confiere que la cantidad no representa calidad y el gastar y el gastar sí representará tener futbolistas de primer nivel, pero Real Madrid las ha traído hace más de 3 temporadas y la oportunidad de ganar títulos todavía se mantiene ausente. Por ello, más que la confianza de que este debe llegar a cambiar todo, tal vez se debe llegar a cambiar el punto de perspectiva. Un partido cerrado, la dinámica de que futbolistas como Naomi Feller tuvieron muy buenas oportunidades para cambiar el marcador, con varios intentos de remate, algunos de ellos intentos de remate que fueron al poste, buenas actuaciones de cara a la cohesión de juego con Alba Redondo y Linda Caicedo. De nuevo, algunas dudas de dónde está la mejor posición para la seleccionada colombiana y la dinámica del bloque del centro del campo con Filipa Engen y Sara Debritz, que funciona, pero de cara a largo plazo se mantiene la misma duda. ¿Son el futuro de Real Madrid o son un proyecto de cara a que se les necesita como referentes y ellas tarde o temprano no pueden llegar a darle eso a Real Madrid? Por parte del bloque defensivo, pues la reconversión de Eva Navarro, aunque sintamos que es eh, algo deficiente porque se pierde mucho del potencial de ataque de esta gran futbolista. Es una corredora de espacios y una ganadora de duelos excepcional y con ello funciona como lateral, pero la misma duda, ¿ese es el potencial?
Depende a quién le preguntes. Con ello, una victoria cerrada en los minutos finales pudo llegar a representar un marcador más dominante por la certificación del buen nivel que ha demostrado por lesión y dosificación Maher Proms, que en los momentos finales pudo representar retener el 1-0 ante un Sevilla muy contragolpeador y que de nuevo nos demuestra que por parte de David Lozada, si el equipo puede llegar a retener la medular, realmente puede llegar a crecer paso a paso y tal vez verá el próximo Costa de que Tenerife que nos sorprenda de cara a estar cerca de las posiciones europeas. Es difícil, pero es la ilusión. Esperemos que así sea por parte de un gran equipo como es el de los de las Andaluz. Además de ello, en general, bueno, un partido en el que hubo rotaciones y en el que Real Madrid tratará de cerrar lo mejor posible esta campaña. Con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Atlético de Madrid y Sociedad Deportiva Eibar, enfrentamiento que culminaría para la segunda parte con un muy prometedor 4-0 y especialmente prometedor ya que determina la octava victoria consecutiva de la mano de José Herrera para el conjunto colchonero, un margen atractivo para el cierre de campaña y además de ello ilustrativo de que por ahora aunque el equipo tal vez no ha podido llegar a jerarquizar la zona alta de la clasificación de cara a los puestos europeos, mantiene la dinámica de seguir soñando por el margen matemático debido a que la Real Sociedad de cara a su enfrentamiento ante Depor, que veremos más adelante a la hora de poder llegar a lograr la remontada, aún así ha logrado 60 puntos, como veíamos al principio también del análisis, pero aún así ello demuestra que con 10 puntos de diferencia, además de ello con 4 jornadas, 3 jornadas pendientes, todavía es matemática la opción de que Atlético de Madrid pueda llegar a volver a Europa. Depende de una Real Sociedad que se deje varios puntos, básicamente perder en los próximos partidos. Parece difícil, pero la perspectiva de por lo menos tratar de cerrar lo mejor posible la temporada para depender de ti misma y la propuesta de poder llegar a tener una resolución más clara de tu futuro. Primero, de si José Herrera ha obtenido tiempo para demostrar que puede llegar a mantenerse al mando de este Atlético de Madrid y que por ahora la resolución de su juego de cara a la línea de tres y la amplitud de cara a la exposición de las laterales ha beneficiado bastante la línea de ataque en general. Con ello, hace poco a Mayur Sarregui, una de las grandes referentes y además de ello futbolista del mes para la Liga F, una progresión más interesante para la labor de Sene Jensen y mayor competitividad para poco a poco empezar a ver el potencial de futbolistas como Chinchilla o la idea de que en general Atlético de Madrid con las Io Queiroz, Luani da Silva, tiene un margen de ataque muy prometedor y si puede llegar a seguir alineándoles como opciones fundamentales para hacer la diferencia, tarde o temprano el equipo pueda llegar a seguir asimilando victorias como estas a la hora de forzar el error, mantener la paciencia a la hora de tarde o temprano encontrar buenos remates a puerta, que en general destacaron desde la primera parte, pero en el que se sintió un Sociedad Deportiva Eibar que también hizo un muy buen trabajo en general para la propuesta del contraataque y mantener las líneas juntas. Para la segunda parte, lastimosamente, el desgaste se notaría y representaría mayor incursión en el margen de los errores o un margen más destacado en el margen de los errores para el conjunto del País Vasco. Ello aún así representa una temporada en la que quedarán decimoterceras en la clasificación, un margen cercano a los 21 puntos. Parece no tan factible el que vayan a descender esta temporada, se mantiene cerca de un margen matemático, pero la verdad es que no parece tan plausible decir que el equipo pueda llegar a sufrir la relegación. De ahí, bueno, diríamos que Iñaki Goicoechea nos ha dejado, perdón, sí, Iñaki Goicoechea, disculpen, lo estábamos confirmando. De ahí diríamos que el bloque defensivo demuestra un gran potencial. Futbolistas como Carmen Álvarez nos demuestran que pelear hasta el final de forma individual como referencia ofensiva, que tiene que básicamente ilustrar sus mejores chances por sí misma, ya que el equipo a la hora de sacrificarse defensivamente tiene que sufrir de más. Eh, Nos demuestra ciertos momentos interesantes y asimismo el partido parecía que tal vez podía llegar a dejar un 0-0 o la dinámica de un marcador muy equilibrado. Llegaría la efectividad de Atlético de Madrid para la segunda parte, el beneficio de una Loanida Silva que siempre puede llegar a prometer el generar caos, caos beneficioso para Atlético de Madrid en la línea del último tercio. Y además de ello, dos jugadas aisladas que con un rebote representaban que Gio Queiroz tenía la oportunidad de encarar y poder llegar a robar la pelota en el último tercio y no lo pensarlo dos veces para impactar a puerta. Una gran finalización, aunque diríamos que aunque, perdón, por el aunque
la mayor perspectiva positiva de la mano de José Herrera en las últimas 4 jornadas ha representado una rotativa más amplia en el bloque ofensivo. Poco a poco también estamos viendo mayor competitividad para el rol de las Natalia Peñalvo, la Julia Bartel, que a pesar de que salgan desde la sustitución o desde el once titular, están aportando bastante a la hora de encontrar su carril como referentes de Atlético de Madrid, y una propuesta interesante, ya que también vimos muy buenos minutos por parte de Catherine Wood, y además de ello de su pareja con Fiamma Benítez, y diríamos la futbolista insustituible de cara a la paciencia y la efectividad en este nuevo rol como figura de anclaje, Vilde Boerriza, que también tuvo un gran partido y bueno, nos representa un equipo altamente ofensivo, que aunque como siempre se dice la línea de tres parece poder llegar a encaminar la línea de cinco, y con ello un bloque más defensivo, es todo lo contrario para este Atlético de Madrid, ya que con la Sandrea Medina permite que Rosa Otermin tenga una gran capacidad a la hora de aportar en las presiones, y lo mismo con la Alesia Fernández, que aunque no es una mal lateral, se nota todavía que a la hora de la resolución del bloque defensivo, el tener que tener tanta dependencia a ser efectiva en los cortes, le había costado un poco más la temporada para la sostenibilidad en la línea de cuatro, pero por ahora este planteamiento puede llegar a también explotar sus facultades, la buena salida de balón, además de ello la buena toma de decisiones para el pelotazo al espacio o la capacidad de buscar pases filtrados, algo también muy positivo para Atlético de Madrid en este momento de la temporada. Con ello, un partido en el que el equipo para la segunda parte pudo llegar a empujar por más y logra un resultado más satisfactorio, logra la consecución de una jornada un poco más amena y tendrá 3 jornadas para tratar de soñar con seguir demostrando este tipo de fútbol, ya que puede llegar a ser muy interesante para depender de sí misma, como mencionábamos, de cara a la tal vez ilusión de lo que represente el puesto Champions, pero más importante aún, la dinámica de que llegará el Derby de Madrid para el cierre de la temporada, y con ello la propuesta de un Real Madrid que le está costando de más, y el último empujón puede llegar a ser interesante también para tu dinámica, y con ello prepararte para enfrentar a los mejores, vencer a las mejores y mantener la ilusión de que estás cada vez más cerca de la final de la Copa de la Reina, en la que enfrentarás a Fútbol Club Barcelona, una dinámica atractiva y que puede llegar a ser ilusionante para poder llegar a ver si este proyecto realmente merece contar con tiempo. Por ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Depor y la Real Sociedad de Fútbol, enfrentamiento que culminaría 1-2 y representaba una gran e importante remontada por parte del conjunto local. En Riazor se sigue manteniendo como uno de los equipos más difíciles de visitar, y además de ello la característica de que al momento de este análisis es potencialmente interesante decir que Depor en su división masculina puede llegar a tener fuerte potencial para ascender. ¿Por qué es importante esta característica? Lastimosamente, a través del fútbol femenino, la dependencia económica siempre va a ser relevante de su división masculina. Con ello, básicamente, si al equipo masculino le va bien, tiene mejores posibilidades el equipo femenino de tener una mejor resolución, simplemente por el margen de las posibilidades de poder llegar a manejar mejor los recursos. Ello no lo mencionamos directamente por desmeritar o el margen de una dependencia negativa, sino todo lo contrario, la posibilidad de que Riazor pueda llegar a ver de nuevo fútbol de primera división también mantiene la perspectiva de que estamos viendo un momento en la temporada para el conjunto realmente excelente, ya que hace poco, de cara al margen de puntos que ha logrado Alama y Dutz, han beneficiado matemáticamente a que Depor ya sea o pueda llegar a ser equipo por tercera temporada consecutiva del fútbol español en su máxima categoría, algo que tal vez no pueda llegar a soñar o sonar tan relevante o beneficioso o plausible, pero estamos hablando de un equipo que hace 3 temporadas estuvo cerca de la desaparición, y además de ello, ni siquiera en segunda división, hablando del ente de Depor como institución deportiva. De ahí el que poco a poco, en un año tan prometedor, el equipo masculino esté peleando por el ascenso, y la dinámica de un equipo que puede llegar a demostrar consistencia en primera división y futbolistas muy interesantes para lograrlo, refleja un momento muy interesante para este Depor. Y por supuesto, hablando de uno de los históricos del fútbol español, más alegra todavía, con un gran estadio. Y con ello, bueno, la dinámica también se mantuvo en un partido entretenido en el que rápidamente llegaría la sorpresa con una acción de despeje cercano al centro del campo, cerca de 25, 30
metros de la portería rival hacia el centro del campo, encontraríamos una Bárbara Latorre que no lo pensaba dos veces para ganar el balón, poder llegar a cargar la pierna diestra y con ello un cañonazo espectacular para poder llegar a superar a Julia Rula. Y con ello el gol de la apertura del marcador, que parecía podría llegar a complicar las ambiciones de la Real Sociedad de estar cada vez más cerca de sentenciar su plaza a Europa. Lo que necesita es poder llegar a ver qué pasará en el Derby de Madrid para la siguiente jornada entre Real Madrid y Atlético de Madrid, por supuesto. Además de ello, de cara al once titular, vimos una pareja interesante con Uria y además de ello con Nerea Izaguirre. Mirari Urria, más adelantada de cara a la presión, pero muy interesante, ayudando mucho en la línea del centro del campo para la salida de balón del equipo, ya que en general vimos un enfrentamiento cargado de mucho choque y además de ello poca afluencia de juego, en el que el balón no rodó más de 5 veces de cara a la distribución de pase por parte de ambos conjuntos, algo en lo que se siente más cómodo Depor en general, por supuesto, más contragolpeador, el frustrar la zona de juego y además de ello básicamente hacerlo una pelea en el barro, una dinámica más positiva para tarde o temprano encontrar un pelotazo positivo para hacer la diferencia y de ahí por ejemplo llegaría la apertura del marcador, pero rápidamente también llegaría la línea de la rotativa para Real Sociedad y con ello al minuto 47 de juego, en una incursión aislada, podríamos llegar a ver cómo Paula Fernández no lo pensaba dos veces para cargar la pierna a través de una gran acción de Emma Ramírez y con ello conectar para la asistencia. En general, un partido positivo para la Real, ya que sigue demostrando su sostenibilidad defensiva, algo muy interesante de cara al partido, ya que para la primera parte veíamos que tal vez Depor podría llegar a con este empujón anímico del cambio en el marcador, empujar por más, pero para la segunda parte veíamos a una Real de nuevo que buscaba la pelea, lograba soñar rápidamente con el cambio en el marcador y luego el partido se volvería a equilibrar, un bloque más defensivo para Depor, la dinámica de una Real Sociedad que buscaba más y con ello también Cecilia de Marcos podría llegar a brindar del segundo gol cerca de los últimos 15 minutos del partido para el minuto 74 de juego. Muy interesante, ya que por ahora sigue reflejando uno de los mejores vínculos para entender por qué la Real Sociedad de Fútbol puede llegar a soñar por Europa. La dinámica se mantiene en futbolistas como Claire Labogués, que han podido llegar a dar un paso hacia adelante para el cierre de campaña, las Lucía Pardo, la Cincha de Guiguren y además de ello, la rotativa en general de ataque, con un futbolistas que pueden llegar a aportar desde atrás como Ayara Aguirre Zabala o Lucía Rodríguez. La verdad es que el equipo se ha sentido muy dinámico a la hora de tal vez no tenemos una gran referente en ataque, no es que sus delanteros centros sean ineficientes, pero por ahora no han demostrado el margen de estar cerca de los 10 goles y ellos no es nada deficiente, sino todo lo contrario, es la oportunidad de crecer como ente, que era la única forma de seguir cumpliendo el objetivo, estar en la zona alta de la clasificación y por ahora lo siguen demostrando, un gran margen, porque con el crecimiento de la segunda parte de la temporada con Emma Ramírez, una Cecilia Marcos que se le puede llegar a pedir todo y no se le puede llegar a criticar su sacrificio en el campo, ya que constantemente es la primera en las presiones y además de ello también en el retroceso para el centro del campo, en la salida de balón, para tomar pelota y salir al espacio. Realmente excepcional para su trabajo y su rol para el equipo Surierdin. Por ello, el equipo, como mencionábamos, tiene la propuesta que de cara al próximo derby de Madrid podrá llegar a estar cada vez más cerca de certificar su boleto europeo y la dinámica no solo de volver a Europa, sino de tratar de atraer a la consistencia para la plantilla, para que varias de estas grandes referentes se mantengan en plantilla, que parece difícil, pero puede llegar a ser una muy buena posibilidad y además de ello el mercado de fichajes que con la conclusión de una temporada también puede llegar a ser la posibilidad de reforzarte lo mejor posible de cara al sueño europeo y la dinámica de que por ahora está Real sigue haciendo cosas diferentes y positivas ante grandes rivales. Por parte de Depor parece que ya la temporada en general de cara a objetivos ha concluido por la opción de retención de la categoría. Con ello, en general una buena temporada. Veremos si, por ejemplo, Fran Alonso continuará. No es que suene demasiado su ausencia, pero como siempre, pues veremos ya que las tónicas en el fútbol español cambian bastante rápido. Con ello pasaríamos a culminar este análisis rápidamente destacando a la fotografía de la jornada, ya que para esta jornada no tendremos el 11 de la jornada debido a márgenes administrativos en el que también tuvimos que centrar nuestros esfuerzos en hablar de la UEFA Women's Champions League.
al tener una representante española, Fútbol Club Barcelona. Con ello también les invitamos a que ese análisis lo puedan llegar a ver y esperamos que les pueda llegar a gustar y entretener. Por ello, a la hora del margen de calendarios, no se nos fue posible el poder llegar a también mantener el esfuerzo de desarrollar el 11 de la jornada. Con ello, sin más excusas, pasaríamos a hablar de la fotografía de la jornada que es para Atlético de Madrid. Nos demuestra por ahora un cierre de campaña mucho más competitivo. Siempre hemos sido algo fuertes o poco reacios a la dinámica de un Atlético de Madrid que fuese tan reactivo, con tanto talento que le puede llegar a representar, ser un equipo más dominante. Y poco a poco, a lo largo de la era de José Herrera, también teníamos dudas de cómo se podría llegar a desarrollar esta característica con un equipo de tanto adelantamiento y que buscaba más presiones y juego reactivo, pero en general se nos ha demostrado que sigue siendo un equipo con grandes características y un gran potencial. Y este cierre de campaña no solo representa el tratar de cerrar lo mejor posible la temporada para estar cerca de las posiciones europeas, tratar de limpiar el listón o las opciones de jerarquía que busca siempre Atlético de Madrid, sino la dinámica de se viene un verano en el que habrán muchas posibilidades de muy buenos fichajes y la oportunidad de seguir validando a Atlético de Madrid como un equipo muy prometedor. Por ello, este cierre de campaña es muy interesante y puede llegar a reflejar que hasta el final dependas de ti misma para hacer la diferencia. Por ello destacaríamos al conjunto colchonero y a sus grandes futbolistas. Y con ello culminaríamos este análisis, como siempre, tratando de poder llegar a cerrarlo, preguntándoles si al día de hoy podemos llegar a hablar de una pelea por Europa en la que tarde o temprano veamos a más equipos o simplemente pequeñas revelaciones. Parece que la Real está cada vez más cerca de obtener un boleto a Europa, pero con conjuntos como Costa de Tenerife y Granada, la verdad es que la ambición por proyectos duraderos, pero con una hegemonía o una dinámica clara, pero en la que a veces tienes que dejar afuera a los entrenadores, la propuesta de tus referentes y varios sacrificios para alcanzar a las referentes económicas como Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Realmente en los próximos años podemos llegar a ver mayor pelea en Europa o es todo lo contrario, la dinámica tarde o temprano favorecerá a los equipos mencionados anteriormente, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros al poder llegar a conocer a través de ustedes que creen que la evolución en la Liga F es constante o tarde o temprano encontrarán un estado de estancamiento. Nos encantaría, por supuesto, poder llegar a leerles en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.